Agradecemos a nuestro Padre Celestial por su presencia constante, su Santo Espíritu y su palabra santa. De esa palabra santa, constantemente, Dios envía allí la vida eterna o vida en abundancia, como claramente el texto bíblico nos está enseñando. Una vez más, tenemos la oportunidad de compartir algo que Dios ha puesto en nuestros corazones. Yo te invito a abrir tu Biblia en el Nuevo Testamento, en el tratado a los Hebreos o la carta a los Hebreos, el primer capítulo. Solamente tiene 14 versículos, no es muy largo, así que lo vamos a leer completo y encontrar allí lo que les quiero marcar en esta exposición. Repito, el Nuevo Testamento, la carta a los Hebreos. La lectura de la palabra del Señor dice de esta manera: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez, yo seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Pues a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores para servicio a favor de los que serán herederos de esta salvación? Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. Interesante es, si uno quiere mirar el tema angelical o el tema de los ángeles, el capítulo siguiente también sigue hablando un poco más. Por ejemplo, el versículo 5: porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Bendito sea el nombre del Señor. Dios, en su infinita misericordia, nos da entendimiento al leer las Escrituras, y si hay ánimo de compartirlas, mucho más. Ese entendimiento se consigue entrando en la comunión íntima con Dios, en los secretos de su presencia, como se lo reveló a Jeremías. ¿Y quién no entra al secreto de su presencia? Que no es otra cosa que un devocional privado, un devocional íntimo,
invertir tiempo de nuestro diario vivir para estar a solas en la presencia del Señor. Y en ese momento, el Espíritu de Dios, que siempre está ayudándonos en nuestras debilidades, recordando lo escrito por Pablo allí en el capítulo 8, que dice: el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades e intercede por nosotros con gemidos indecibles. Ese ayudador constante permite que la luz de Dios brille sobre nuestro entendimiento, y sin ánimo de creerse un iluminado, uno entiende que allí es donde Dios despierta la capacidad para recepcionar lo que Él quiere revelar. El ejemplo vivo de Jesús, que se refleja también en la simple lectura de este capítulo 1, es que Jesús continuamente hablaba con el Padre. Cuando uno lee el Evangelio, dice: mas Jesús se retiraba a lugares apartados y oraba. En muchas ocasiones se pasó la noche orando. El hecho de estar en una atmósfera diferente a la que solemos tener en nuestra vida, porque vivimos en un mundo hackeado constantemente por los embates del mal. Aunque también está la iglesia del Señor, y siempre me gusta recordar, no solamente hay males en la sociedad donde vivimos, también está el Espíritu Santo de Dios que nos capacita para entender. Y mucho más cuando uno está dispuesto a honrar a la palabra de Dios y honrar también al Dios de la palabra. El conocimiento que tenemos en esta hermosa carta o tratado a los hebreos sí está marcando la superioridad de lo que Dios reveló y nos trajo a través de la vida de su amado Hijo Jesús. Y lo primero que marca el tratado es la superioridad sobre todas las fuerzas angélicas que se han revelado a través de la enseñanza bíblica que existe. Y su campo de acción no solamente es el cielo, sino también en todo el universo que Dios ha creado, y en forma tan especial aquí en la tierra. Dios tiene un interés tan importante sobre esta tierra. Sus planes benditos, sus planes de redención, creo que no solamente se basa para los habitantes de aquí en la tierra. Bueno, eso es harina de otro costal y daría para debatir o para compartir más sobre estas cuestiones. Pero lo que nos interesa aquí es que Dios no está escondido. Nos interesa que Dios siempre se preocupó por todo lo que Él hubo creado. También ahora sigue la acción gloriosa y bendita de la creación. Dios milagrosamente está creando de la nada lo que se necesita oportunamente. Y nuestro texto comienza diciendo: Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. O sea que nunca estuvo callado. Algunas de esas maneras que Dios habló están retratadas allí cuando utiliza que en otro tiempo habló a los padres. Recordemos que el texto está dirigido a los hebreos. Dice: habló a nuestros padres por los profetas. Dios habló por medio de los profetas. Los profetas en la Biblia trajeron siempre el mensaje de Dios para instruir, para guiar, a veces para fortalecer, muchas veces para empoderar de esa visión celestial, la visión del hombre. Cuando Dios levanta profetas, claramente la Biblia determina: la voz de Dios se oye. Si es palabra profética para eventos a cumplirse en el futuro, sin duda alguna, espéralo, porque se va a cumplir. Cuando la palabra de Dios es revelada y proféticamente escuchamos que Dios hará algo hoy, Dios no miente. Dios siempre que prometió, siempre cumplió. A nosotros nos interesa mirar que ese cumplimiento fiel de la palabra lo es tanto para lo bueno como para lo malo. Dios es el que crea la luz y el que también permite que la oscuridad en algunos momentos parece ganar. La oscuridad en todo su sentido de comprensión cabal, tanto en lo real como
en lo simbólico, se asocia la oscuridad con este, el- la ignorancia. Dios está obrando poderosamente para que en medio de la oscuridad brille su luz. De hecho, nuestro texto donde estamos comenzando la charla o la exposición bíblica para esta oportunidad, está diciendo que la forma de hablar de Dios tiene otra connotación, que es superadora a esta que está revelando aquí su mensaje por medio de los profetas. Y está hablando de su amado Hijo Jesús. Y dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Postreros días, y antes teníamos la expresión otro tiempo. Otro tiempo, sin duda alguna, respetando la enseñanza del texto, nos está marcando hasta la aparición de Jesús. Y esos postreros días, entonces, sería desde Cristo en adelante, hasta donde Dios disponga que se acaba la oportunidad de que el tiempo, que ha sido una creación suya, también tenga su fin. La Biblia está marcando que Dios también pondrá fin al tiempo. El tiempo es lo que marca una gran división entre las cuestiones inmortales y las cuestiones mortales. Cuando digo cuestiones, no solamente me refiero a vida, sino también me refiero a lo que pasa en la vida, dentro o fuera del tiempo. Cuando uno toma decisiones dentro del tiempo, en ese contexto uno puede descubrir que tiene la oportunidad de arrepentirse de esa decisión y cambiar su modo de pensar y cambiar también tantas cosas, porque lo facilita el tiempo de vida, que valga la redundancia, está sujeto a la vigencia del tiempo que Dios ha creado. Pero si la decisión se toma fuera de la línea del tiempo, o sea, en la eternidad, la decisión es una decisión eterna. No hay beneficio de reconocer un error para cambiarlo, porque es una decisión eterna. De hecho, los ángeles que no guardaron su dignidad, dice la Escritura, que vamos a estar mirando un poco sobre la dignidad y el trabajo de los ángeles, los que no guardaron su dignidad, dice, Dios los encerró en prisiones eternas, reservados para el día del juicio. Así que, felizmente, tenemos ahora 5 espíritus que trabajan en la adversidad y por la adversidad de las cuestiones bíblicas reveladas por Dios y su bien y su bendito plan de redención. Y esos 5 son el mismísimo Satanás, el otro era ángel Lucifer o Lucifer, que por su rebelión con la tercera parte de los ángeles cayó de la gracia de Dios y fue expulsado del cielo, donde se libró una gran batalla donde Miguel, dice el príncipe de los ejércitos de Dios, derrotó a las huestes de Lucifer y los venció y los echó del cielo. Y dice la escritura que cayó como un rayo, cayó de ese sitio de dignidad que supo tener en otros tiempos, y dice, y se volvió para hacer la guerra a los santos, o los que siguen, buscando de la gloria de Dios y buscando, como mencioné al comienzo, de su bendita revelación para entender cuestiones espirituales y cuestiones físicas también para la vida, que con esta revelación podemos llegar a llevar satisfacciones al corazón de Dios y honrarle como Dios espera que honremos. Nos está marcando este postrer tiempo desde la entrada de Jesús como un bebé humano a través del cuerpo de María, un santo ser engendrado por el Espíritu Santo, al cual María fue instruida por el ángel Gabriel, el mensajero por excelencia, tal vez el príncipe de los mensajeros, el arcángel Miguel, bien, mejor expresado, un rango superior a los ángeles. Y dice, llamarás su nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados.
Algunas traducciones dicen al mundo de sus pecados. Pero la realidad es gente del pueblo de Israel y gente que nació fuera de la genealogía carnal de Abraham, pero creen en la fe, reciben la gracia del bendito evangelio de salvación y pasan a pertenecer al nuevo Israel de Dios, que Dios está formando para su gloria y para su honra. Ese hijo, dice acá el texto, Dios lo constituyó heredero de todo. Y dice, por él Dios hizo el universo. Y aquí va lo que queremos expresar de la luz. Versículo 3. El cual, siendo el resplandor de su gloria, siendo el resplandor de su gloria. Recordando el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, está marcando que a Dios no lo vio nadie, jamás. Pero el unigénito Hijo de Dios le ha dado a conocer. Tal cual aquí este tratado está diciendo que es el primogénito de Dios, es el resplandor de su gloria y es la imagen misma de su sustancia. Y algo más está diciendo, aparte de ser resplandor de gloria, la imagen misma de la sustancia de Dios, y dice, ¿y quién sustenta todas las cosas con la palabra de su poder? Entonces tenemos ahí varias cosas para estar entendiendo. El mundo fue creado por Dios para su Hijo Jesús. El mundo es sostenido vigorosamente por la palabra de Dios. ¿Quieres tener algo de gloria? Invita a Jesús a tu vida. ¿Quieres conocer la imagen de Dios y tener la imagen de Dios? Invita a Jesús a tu vida. ¿Quieres empoderar tu vida y descubrir cómo milagrosamente Dios sigue sosteniendo todo lo creado, las cosas visibles e invisibles? Y dentro de las visibles, la vida de aquellos que entran a su presencia y reciben el regalo de la salvación, y Dios los traslada del reino de las tinieblas al reino de la luz. Los pone dentro de su bendito cuerpo, que es la iglesia, donde la cabeza es Él. Y esa iglesia es sostenida poderosamente por la palabra de Dios. Dios constantemente envía su luz y su verdad, que es su palabra, que es su revelación, para que vos y yo permanezcamos en la fe y podamos abrir los ojos frente a todas las multiformas malignas para tratar de seducirnos y sacarnos del sitio de honor que Dios nos ha dado. Dios está presente y no está en silencio. Sus hijos tenemos existencia visible y no estamos callados. Tenemos para compartir lo que Dios pone en nuestros corazones. Tenemos siempre la oportunidad de aprovechar los tiempos que se nos prepara para compartir de esas revelaciones. Gloria del cielo, imagen de Cristo, resplandor de gloria, y por qué no, esperar siempre milagros que Dios realiza, porque lo dice el texto, que Dios testifica junto con la palabra por medio de derramamientos de su Santo Espíritu, por medio de milagros creativos. Por eso entendemos, todavía mediante la fe hay sanidad, hay liberación, hay bautismos en el Espíritu Santo, hay empoderamientos de vida que abrazan el ideal del servicio cristiano y sienten el llamado de Dios para formar parte también de la milicia cristiana, que no es otra cosa que los obreros movilizados con las armas espirituales que Dios nos enseña a utilizar para la extensión de su santo y bendito reino, que llega a ser tu reino también, porque estás imbuido del Espíritu Santo de Dios, estás lleno de la gloria de Dios y sientes que el Espíritu de Dios comienza a dirigirte y hacer que tu cabecita
que tu mente sea taller del Espíritu Santo, de donde salen las mejores ideas, las mejores tácticas para que en la estrategia general de la predicación del mensaje, de la extensión del reino de Dios a tantos corazones como sea posible, lo podamos realizar. Será predicado este evangelio a todo el mundo para testimonio a ellos. Por tanto, hay 16 discípulos, a todo el mundo, bautizándoles. Pero también nos habla predicando y enseñando, bautizándoles en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, sanarán los enfermos. Bendito sea el nombre del Señor. También habla de provisión milagrosa, de seguridad. Dios tiene un ideal precioso para vos, para mí. Pero si no buscamos su palabra, es lo mismo, estamos dejando de buscar la gloria de Dios. No nos interesa que el resplandor de la imagen de Jesús se vea a través de nuestras acciones. Dios trabaja para que cada hijo suyo sea realmente templo de su Santo Espíritu. Y si uno descubre la razón de ser de la vida por medio de la palabra que Dios le envía, más gloria, más honra a su santo y bendito nombre. Si uno descuida el hecho de buscar palabra de Dios, el hecho de tener nuevas revelaciones, olvida lo esencial. Pierde la perspectiva del lugar que debe ocupar. Cuando saco la mirada de los planes de Dios y aún de Jesús, la Biblia está diciendo, Romanos capítulo 1, a partir del versículo 18, a veces inconsciente, a veces no. Detenemos con injusticia que se predique la verdad. Que el conocimiento de Dios corra por el mundo. Es el primer paso para una mayor degradación de la naturaleza humana. Lejos de Dios hasta nos creemos Dios. Y creemos que vale tanto invocar a Dios como a invocar a cualquier ser creado, como en este caso el capítulo está diciendo a los ángeles. Dice la Escritura que Dios hizo que su unigénito sea superior a los ángeles. Los ángeles fueron creados. Jesús fue encarnado para tener naturaleza humana. Estuvo en el principio de las cosas, en Dios, uno con Dios. Juan dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y era Dios. La Santísima Trinidad, que la Biblia revela, aún desde el acto mismo de la creación para nuestro entendimiento, cuando ese diálogo santísimo expresa, hagamos al hombre a nuestra imagen. El Dios Elohim, el plural. No hay una raza de Elohines, que son los creadores de cuánta vida existe en el universo. La Biblia habla así y comienza así. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y luego se sumerge a describir el relato de la creación aquí en la tierra. Pero en el principio, Dios creó lo que conocemos como universo. El plural, los cielos. Los cielos de los cielos no te pueden contener, dice la Escritura. Una experiencia singular del apóstol Pablo narrada en la carta a los Corintios. Conozco un hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé. Fue arrebatado hasta el tercer cielo y oyó palabras que al hombre no le es dado expresar. En el cielo atmosférico de nuestra tierra que vemos es común. Las aves que vuelan en los cielos, la creación de la aviación que surcan los aires, los globos aerostáticos.
los satélites. Segundo cielo, escapando de la atmósfera terrestre, descubrimos allí el universo en general, donde para medir se ha creado este tipo o instrumento de medición llamado años luz, el recorrido por un año calendario terrestre a la velocidad de la luz. Eso es un año luz. A esa velocidad, la luz es luz y todo lo que baja a esa velocidad se convierte en luz. Y se habla de millones y millones de galaxias. Y una estrella es distinta a otra en gloria, así dice el texto sagrado, el texto bíblico, 1 Corintios 15. Hay gloria celestial y gloria terrenal. Bueno, esas dos naturalezas están en el unigénito de Dios. Y si al hombre se le da por desconocer a Dios y encomendarse a los ángeles y rogarle a los ángeles, cuidado que comienza a adorar a los ángeles también. Porque eso es antibíblico. Aquí claramente hay una descripción de la superioridad de Dios, su amado Hijo y el Espíritu Santo también, a las cosas creadas. Y hablando propiamente de los ángeles, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. En la Biblia podemos encontrar nombres como Gabriel, Miguel y otros pocos más, y no hay más nombres. No son importantes. Pero sí es importante el excelente nombre que heredó el unigénito de Dios. En principio llamará su nombre Jesús, el Emmanuel de Dios, que acercó a la humanidad a Dios y le enseña en su vida que Dios está con él. Emmanuel significa Dios con nosotros. ¿Me va siguiendo? Juan el Bautista es llamado a pregonar el advenimiento del reino de Dios, del reino de los cielos. Llegó a decir, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nombre que se repite también en Apocalipsis, que nos habla del triunfo del Cordero de Dios, el triunfo total sobre las cosas visibles e invisibles. Aquel que tiene esa naturaleza tanto celestial como terrenal, que se llama el vencedor, el fiel, el verdadero, que se llama, según la Escritura, principio y fin, el alfa y el omega, que se llama también tantos nombres que podemos encontrar. Pero mira, Filipenses capítulo 2 dice que este unigénito, tal cual, marca acá el versículo 3, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de Dios. Y Dios le ha dado un nombre que es sobre todo nombre. Es decir, la expresión paulina, capítulo 2 de Filipenses, a partir del versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir, el cual hubo en Cristo Jesús, que siendo Dios, se humilló a sí mismo. Y se humilló tomando forma humana. Y estando en la condición humana, se siguió humillando hasta tener una muerte en la cruz. Muerte que la misma Sagrada Escritura maldice. Porque enseña esto: maldito todo aquel que muriere colgado de un madero. ¿Y cómo murió Jesús? Murió por nuestros pecados. Murió para poner en vigencia este bendito plan que hacemos referencia en cada mensaje y en forma especial en esta exposición. Habiendo purificado a la humanidad de sus pecados, se sentó a la diestra de Dios. Aquel grito final, consumado es, está hecho. El principio y el fin del plan magnífico, maravilloso, inconmensurable, buscad el término que quieras,
pero completo plan de la redención, que nos vale tener algo del cielo, anhelar, buscar y recibir naturaleza del cielo, gloria del cielo, poder del cielo, favores del cielo, dones del cielo, capacitaciones del cielo. Dios lo hace cuando hay ánimo y búsqueda intensa por su palabra. Hay que aprender a comer la palabra del Señor, tal cual Jesús se lo indicó al mismísimo adversario de nuestra alma, al diablo. No solo de pan vivirá el hombre, sino también con toda palabra que sale de la boca de Dios. Necesito comer el maná diario, el pan celestial diario, aquella comida espiritual que Dios pone sobre su mesa para fortaleza, para crecimiento de la vida espiritual. Y dice que de esa humillación Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Nombre en el cual se doblará, por el cual se doblará toda rodilla. Los que están en los cielos, los que están en la tierra, los que están debajo de la tierra. Podemos invertir tiempo para identificar quién está en el cielo o en las regiones celestes o en el universo físico. Si sabemos los que están en la tierra, los que vivimos, y no sabemos quiénes están debajo de la tierra, excepto los que enterramos, nuestros muertos, más allá de otras elucubraciones. Hasta alguno dirá, y debe haber alguna civilización oculta en el centro de la Tierra. De eso se habla. Como que hay vida escondida en otros planetas. Pero no nos vayamos por el ramo. Todos tendrán que doblegar sus rodillas delante de la presencia de este ser magnífico, con un nombre espectacular, nombre que es sobre todo nombre, y es el nombre de Jesucristo. Ningún ángel heredó eso. Ni como dice lo siguiente a partir del versículo 5, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? A ninguno. ¿A cuál de los ángeles Dios les dijo yo te engendré? Todos los ángeles fueron creados por Dios. Job refiere que detrás de cada magnífica creación, dando la idea, cada ángel es creado de forma singular y única e irrepetible. No hay dos ángeles iguales, pero dice que las multitudes angélicas alababan y aplaudían a Dios en el día o en el tiempo, en la eternidad o día de la eternidad, que Dios creó los ángeles, los seres angélicos. La Biblia dice, los ejércitos de Dios se cuentan por millares de millares. ¿Me va siguiendo? ¿A cuál de los ángeles Dios le dijo que era su hijo preferido, su hijo unigénito, y que él lo había engendrado? Dice el texto, ¿a cuál de los ángeles le dijo Dios, yo soy tu padre, tú serás mi hijo? Entendiendo esto, entonces ya por sí sola caen los inventos humanos de religiones falsas, religiones que están diciendo que un ángel del cielo bajó y reveló el mensaje a ellos. ¿A cuál de los ángeles? Dijo Dios. Adórenle todos los demás ángeles. A ninguno. De hecho, el que tenía un privilegio especial y funcionar algo así que en el entendimiento moderno podemos captar con mayor realismo cuando decimos es el CEO de tal empresa, el encargado máximo, casi como el dueño. Bueno, una función similar, el antiguo
querubín protector llamado Lucifer o Luzbel según otras traducciones bíblicas, hasta el día que fue hallado en maldad, en rebelión. Cayó él y después nadie más ocupó su lugar. ¿Me va siguiendo? Por más que leas escrituras foráneas, extrabíblicas, nombres de supuestos intermediarios entre Dios y los ángeles, no existe. ¿Quieres un estudio más profundo de los ángeles? Los hay, los podemos tener, pero no en este momento. Simplemente vale la mención. Jesús es superior a cualquier ser creado angélico que entienda o se me ocurra de la lectura de la palabra del Señor. Sí dice de la naturaleza de los ángeles, versículo 7. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego, ¿no? Referencia allí al libro de los Salmos, que Jesús utilizó mucho la enseñanza de los Salmos y los libros de los profetas. ¿No has oído de los profetas? ¿No has oído de los Salmos? Jesús, lector de las Sagradas Escrituras y aquel que nos anima a escudriñar las Escrituras porque ellas dan testimonio de él. Ellas nos dan la descripción exacta de quién es Jesús, como en este lugar. Pedro de los Ángeles dice, son espíritus y son ministros con llamas de fuego en el sentido figurado, arden en su interior para la obediencia, arden en su interior hasta cumplir perfectamente la misión encomendada. Dios es el que dirige a los ángeles. Hay un organigrama en la estructura de funcionamiento de los ángeles. Y eso es de los cielos, y eso es del corazón de Dios. Y lo que nosotros debemos saber está interpretado en esta escritura. Y de hecho, lisa y llanamente está diciendo, no adoren a los ángeles. Y si uno lee aquella amonestación del ángel que reveló al último de los discípulos, a Juan, lo que hoy conocemos como el libro de las revelaciones o Apocalipsis. Y en un momento describe que Juan se propuso adorar a los ángeles. Y el ángel le dijo, mira, no lo hagas. Adora a Dios. Yo soy igual que vos. Soy mensajero. Soy creación de Dios y me debo en todo a Dios y en el cumplimiento de lo que Él me comisiona. Igual nosotros nos debemos a honrar a Dios, cumpliendo como Jesús cumplió acabadamente lo encomendado. En el Evangelio no hay vuelta atrás, porque si miro atrás, no soy apto para el reino de los cielos. Ninguno que poniendo su mano en el arado, mira atrás, es apto para el reino de los cielos. Ya hubo un traidor, ya hubo quien robó de la bolsa donde Jesús y los discípulos tenían el dinero que muchos en su corazón generoso contribuían para los gastos de la misión de Jesús en la tierra, en los alimentos, en las vestiduras y tal vez hospedaje. Pero dice la Biblia, Judas sustraía de la bolsa. Y en un momento que la escritura remarca, dice, todavía el diablo no había puesto en el corazón de Judas el entregarle. Hasta que sí, finalmente dice, que el diablo puso en ese traidor que tuvo el mejor de todos los pastores, el mejor de todos los maestros, el mejor de todos los líderes, el mejor de todos los compañeros, amigos. Y no lo supo valorar. Hasta que actuó muy mal y traicionó a su maestro. Y cuando cayó de que había sido instrumento del mal, dice, se arrepintió, pero no había vuelta atrás ya.
Hay mucha sabiduría para entender que en el camino del Señor no hay vuelta atrás. Aunque alguno se porte mal, actúe en deslealtad, que viole sus propios compromisos realizados hasta sus votos matrimoniales. Ninguno que sea inepto en la dirección de su propio hogar es apto para el reino de los cielos. Claramente los requisitos para ser ministro del Evangelio, ponele la función que quieras, o diácono, o pastor, o maestro, o evangelista, o como algunos hoy gustan decir apóstol, o sacerdote. Hay requisitos bíblicos. Y lo es para que el pueblo vea una vida moral de referencia. Una vida física de referencia también. Una vida que puede interactuar con quien sea, sin importar que el otro esté bien, regular o mal. Sea hombre, sea mujer o sea la existencia que prefiera, aún mezclando su identidad de género. Tiene que ser apto, manso, enseñar con toda paciencia, con toda empatía, por sí, quizás Dios conceda al que escucha el hecho de que crea y se arrepiente. No es mi tarea convencer, sí es mi tarea ver la manera como presento el Evangelio para que la gente pueda entender. Y Dios les conceda el hecho de entender, arrepentirse y dar su existencia para la causa gloriosa del reino de Dios. El trono de Jesús, superior a los ángeles, dice tu trono, Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. La equidad es lo que el Espíritu Santo nos ayuda a entender. Bien podríamos estar del otro lado, pero a Dios gracias hoy somos salvos. Hoy somos libres de toda condenación. Y podemos entender en la Escritura que ese Espíritu Santo nos anhela celosamente. Y pone este sello distintivo. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero claro, esto es a los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu de Dios. La vida del cristiano es diferente y la bendición de Dios marca la diferencia. La equidad, el saber autoubicarse, el saber que todavía Dios hace milagro y cualquiera sea la forma en que el otro se acercó a Dios, Dios lo limpia, Dios lo sana, Dios lo liberta, Dios lo restaura, le da nueva vida y lo establece. Y vemos, y mantiene milagrosamente esa nueva creación mediante la palabra que Él da. Has amado la justicia, versículo 9. Has aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y agrega para completar la idea, tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra. Los cielos son obra de tus manos. Pero ¿no era que el versículo 3 está diciendo que Dios hizo todo para su Hijo? Y acá está diciendo que el Hijo fue el que creó en el principio la tierra, que la fundó, que creó los cielos. ¿Recuerdas que te dije el Dios, Elohim? No simplemente es Elohim de Israel, el Dios de Israel, es el Dios de todos los que tienen vida y se reconcilian o se ponen a cuenta con Él. Y acá marca una diferencia entre la eternidad y el tiempo, digamos lo permanente y lo pasajero. Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra. Los cielos son obras de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Todos ellos se envejecerán como una vestidura.
y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo. Tus años no acabarán. Y volvemos a tocar el tema de la supremacía de Dios, de Jesús, del Espíritu Santo, sobre los seres creados, en este caso los ángeles. Los últimos dos versículos. Pues a cuál de los ángeles, dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿No son todos espíritus administradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? A modo de pregunta. Es importante saber que nosotros como los ángeles necesitamos respaldo de Dios y necesitamos cumplir perfectamente lo que Dios nos encarga como misión. Dios está respaldando eso. Dios está diciendo claramente que el poder suyo, la gloria suya, está en la obediencia. Esa obediencia que está marcando acá claramente en los servidores tanto celestiales como servidores humanos. La Escritura está diciendo allí en el versículo claramente desde el versículo 8 en adelante cuando exalta el plan de la salvación. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Un ángel no puede abrir ni cerrar las puertas del cielo. Dios ha puesto eso dentro de su amada iglesia. Y quien realmente está en la iglesia, está en comunión con el Señor. Y Dios lo ha ungido para ministrar de su palabra. También tiene la autoridad de atar y desatar espiritualmente. Abrir o cerrar el cielo. Hay gente comisionada por Dios para entregar almas a la condenación. A los blasfemos, aquellos que se deleitan en la maldad, aquellos que no permiten que el Espíritu Santo de Dios trabaje. No es una tarea para cualquiera. Es tarea de Dios encomendada también a los seres redimidos terrenos que encuentran la gloria y empoderan su vida en su Espíritu Santo. Pero sin embargo, está diciendo que si la palabra de los ángeles no se tiene en cuenta, Dios claramente sabrá derivar circunstancias para que se entienda esa orden, esa palabra enviada, o se rechace y se pierda toda oportunidad de arrepentimiento y de salvación. Recordemos el caso de Zacarías, el papá de Juan el Bautista. Ellos tenían el problema, Elizabeth era estéril, no podían tener hijos. Y me imagino que lo desearían tremendamente. Hoy, alguna de las causas de depresiones en las mujeres y en los hombres es el no tener hijos. Mucha gente llega a tener cierta etapa de confusión, cierta etapa de, digamos, inutilidad porque son infértiles. Por eso tengo una palabra para darte. Dios es el creador de la vida. Arréglate con Dios. Haz un pacto con Dios. Y vas a descubrir que en la Biblia Dios también de la nada, de vientres estériles, también crea vida. Pero hay allí un pacto que Dios siempre cumple. Nosotros no lo cumplimos cuando hacemos un pacto con Dios. Pero nos vale que todavía estamos dentro de la línea del tiempo. Y todavía necesitamos evacuar ignorancias, sacar la oscuridad que no nos deja ver claramente lo que es conveniente para nosotros. Mira, si estás depresivo porque no puedes ser mamá o papá, tu familia no tiene el gozo de tener la dicha de ser padres. Porque hay una dicha que solamente se entiende cuando se vive. Personalmente he orado por mucha gente que no ha podido tener hijos y Dios contestó.
y Dios les dio la gracia a ser padres. Vuélvete a Dios. Haz un pacto con Dios y vas a descubrir que Dios hace milagros. Todavía Dios tiene el corazón dispuesto para bendecir, para hacer milagros creativos, para que su palabra sea reconocida como palabra divina, palabra que siempre trae bendición. Por eso está marcando, cuidado con las enseñanzas no bíblicas. Muchos quieren ser mensajeros de Dios y no conocen a Dios. Primero conoce a Dios, arreglate con Dios. Muchos quieren redimir el tiempo y lloran por cosas perdidas. Y a veces sin saber Dios los ha librado, vaya a saber de qué calamidad. Pero lloran en su ignorancia, anhelando lo que perdieron. Que cuando lo tenías no supiste valorar lo que Dios te ha dado. Hay mucha tela para cortar en esta situación. Pero la gran mayoría lejos de Dios. Y aún en la poca búsqueda de las bendiciones del cielo, como estoy resaltando, de su palabra. Pierde tiempo, pierde salud, pierde recursos. Mira, el mundo te pertenece, la gloria te pertenece y la alegría te pertenece. Pero eso está en Jesús, aquel que recibió el manto de alegría, aquel que el mismo tratado a los hebreos en el capítulo 12 dice, el cual sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra de Dios. ¿Cómo se puede menospreciar el dolor, el oprobio y a la vez tener gozo del Espíritu Santo? Es un misterio el gozo del Señor, pero está revelado, es nuestra fortaleza. Es un misterio el gozo del Espíritu Santo, pero Dios dice que nos da su palabra para que tengamos su gozo cumplido en nosotros. Pero está marcando el hecho. Cuidado con la salvación. Cuidado, cuidado, cuidado. No descuides la salvación. Y si estás ministrando como Pablo encomendó a Timoteo, no descuides el don que se te ha dado por la imposición de manos. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Sos útil en las manos de Dios, pero inútil fuera de las manos de Dios. No sirves ni para mundano. Arréglate con Dios. Permite que Dios te enseñe a aprovechar al máximo el potencial que ya tienes y por ignorancia lo descuidas, lo atrofias. Irrevocable son los dones y el llamamiento de Dios. Dios te llamó a esta vida para que no seas un triste espectáculo de impotencia, de depresión, de angustia. Dios te llamó a esta vida para que lo imites a Jesús. Y como Jesús sea el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Entonces entiende, la palabra que Dios pone en tu corazón para compartir no es tuya, es de Dios y tiene propósitos nobles y definidos. Permite que esos propósitos divinos sean tuyos. Vive la realidad de ser bendecido y causa de bendición para los demás. Vive la realidad de moverte en la guía precisa, clara y directa del Espíritu Santo de Dios. Dios te ha librado de la muerte. Te libra hoy de la muerte y te librará mañana de lo que sea que atente contra tu vida. Y Dios tiene un propósito revelado que lo vas a cumplir mientras te dure la vida. Y tendrás la satisfacción
de saber cuánto has hecho para su gloria, para su honra, y cuánto has participado también en la extensión del reino de Dios a tantos corazones como sea posible. Dios nos ama, y porque nos ama, Dios nos habla, y porque nos ama y nos habla, nos enseña también a honrarle y corresponder en algo a tanto que recibimos de él. Palabra de Dios. Vamos a orar. No sé cómo va tu ánimo por la vida. Espero en la gloriosa expectativa de seguir honrando a Dios o honrarle de una mejor manera en un nuevo tiempo que probablemente comience ahora, después de escuchar esta palabra y recibirla. Y si no, confirma tu decisión de estar en el lugar que Dios te ha señalado y de hacer cosas que Dios espera que hagas. Padre, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, que nos restaura, que nos sostiene, que nos muestra más de ti y nos enseña a tener más de ti, más de tu gloria, más de tu espíritu, más de tu poder, apreciar más tu grata, maravillosa y preciosa compañía. Míranos con ojos de amor, Señor. Como una vez el salmista David expresó, no me eches de tu presencia. Renueva tu espíritu en mí. Renueva todo mi ser, espiritual, mi cuerpo. Lo necesito, Señor. Señor, abre nuestros ojos para ver tus maravillas. Abre nuestros ojos para ver tu ley, tu palabra. Abre nuestros ojos para ver los campos blancos todavía para la siega. Mucha gente que necesita oír, ver de ti, de tu palabra, recibir tu gloria, cambiar el curso de su vida. Yo no sé, Señor, la expectativa por milagros, pero sí sé que el único hacedor del milagro eres tú. Sé, Señor, que tienes propósitos nobles y definidos para cada vida. Mira a cada hermano, cada hermana, cada amigo, frente a tu palabra, en la disposición de creer o no, recibir o rechazar. Padre, la fuerza de tu espíritu sea superior a cualquier intento humano y diabólico para rechazar tu palabra. Señor, empodera a quien escucha estas palabras y participa de esta oración para creer, para recibir lo tuyo. Padre, gracias porque lo estás haciendo. Con tu autoridad, con tu poder y en el nombre de Jesucristo declaro rotas todas las cadenas del maligno. Y en esta libertad ahora se decide para honrarte y comenzar a caminar en comunión contigo. Gracias, Señor, por lo que estás realizando. Gracias, Señor, por tu respuesta. Gracias, Señor, por tus hechos maravillosos y poderosos. Gracias, Señor, porque a la brevedad vamos a compartir lo que tú has hecho en este momento. Gracias, Señor, por la fe que nos hace creer 100% en ti. Glorificado seas. Invocamos tu Santísima Trinidad reconociendo, tuyo es el reino, tuyo es el poder, tuya es la gloria. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo, ahora y siempre. Aleluya. Amén. Comprueba lo que Dios ha hecho y comparte el testimonio de lo que Dios te ha concedido. Nos vemos, Dios mediante, en el próximo mensaje. Los espero. Comparte la palabra, comparte las bendiciones, comparte lo que has recibido de la presencia del Señor. Y empieza a ser canal bendito para transmitir lo que Dios quiere seguir
dando a aquellos que buscan. Nos vemos.